Saludos usuarios y usuarias de Vive Televisión en todo el territorio nacional. Nuevamente, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de A Voz Alzada. Hoy nos encontramos en Maracaibo, en la capital del estado Zulia, a orillas del lago de Maracaibo, porque estamos en el Parque La Marina, parque recuperado por la Gobernación del estado Zulia desde que llegara allí nuestro comandante Francisco Javier Arias Cárdenas. Bienvenidos a todos ustedes y bienvenidas a este programa, porque hoy el tema es de gran relevancia, de gran importancia, y tenemos protagonistas que nos pueden decir cosas muy, pero muy interesantes. Estén pendientes, les va a gustar, van a aprender mucho y con seguridad este programa les va a servir también para la discusión. Se trata de un primer encuentro que se va a realizar en la frontera, se llama Primer Encuentro Fronterizo por la Paz, y este tema tiene una gran significación en estos días, así que aprovechemos a nuestros invitados de hoy para sacarles la máxima posibilidad de que nos digan qué está pasando en el país, en el lado fronterizo. Por este lado voy a presentarles a quienes están con nosotros en esta primera parte del programa. Esther Macías, profesora Esther Macías, amiga de muchos años, revolucionaria bueno, pues desde chiquitica, desde que le metieron el tetero. Y Esther en este momento es presidenta de la Fundación de Estudios Fronterizos de la Gobernación del Estado Zulia. Bienvenida, profesora Esther. Gracias, muy amable. También está con nosotros Juan Carlos Maldonado, el compatriota Juan Carlos Maldonado, vocero de las comunidades campesinas Simón Bolívar, que se encuentran a orillas del Río de Oro, allá en el municipio Jesús María Semprún, al sur del lago de Maracaibo, y que tiene una experiencia de gran importancia que ustedes la van a escuchar en nuestro programa del día de hoy. También por este lado presento a nuestro querido amigo, el diputado Gustavo Lara, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Comunista de Venezuela. Gustavo, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Gracias, camarada. Y finalmente, en esta primera parte del programa, va a estar con nosotros Albert Moreno. Albert es vocero de las comunidades altas de la Sierra de Perijá, aquí en el estado Zulia. Y egresado de la UBB. Y egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, nuestra ilustre Universidad Bolivariana de Venezuela, en el programa de gestión ambiental, para dar las señas completas. Vamos a comenzar con Esther. Esther, vos sois referencia obligada. ¿O no querés comenzar con vos? No comenzamos con vos, comenzamos con Juan Carlos. Comencemos entonces con Juan Carlos Maldonado, porque estamos hablando de una situación muy particular y queremos en esta parte del programa que contextualicemos qué es lo que está pasando en este momento en la frontera colombo-venezolana. Bueno, sí, buenos días a todos y a todas. Sí, en estos momentos en la frontera ya lo hemos visto y lo estamos viviendo, pues, lo que ustedes ya conocen, allá el problema que se está presentando en San Antonio, unas medidas que ha tomado el presidente Maduro, y donde hay una colombianidad bastante grande en esa frontera, ¿no? Y donde también los colombianos, pues estamos allí, hay colombianos que están a lo largo de esa frontera haciendo patria, pues nosotros los que estuvimos allí, en estas zonas de Río de Oro, la zona de Jesús María Semprún. Y el problema que ustedes conocen, el problema de la moneda, la guerra económica que está afectando a nuestra patria adoptiva. Venezuela me adoptó. ¿Cómo llegaste a Venezuela? Bueno, una buena pregunta, ¿no? Yo llego a Venezuela desplazado por la violencia, empujado por la violencia paramilitar que desató en ese entonces el presidente Uribe Vélez. Qué raro. Y sobre la zona de Catatumbo se extendió una estela de persecución, de muerte, a motosierra. Y bueno, unos llegamos por los caminos, otros por las montañas, dejando todo, dejando nuestras tierras, dejando nuestros seres queridos, incluso tirados en el camino porque no podíamos regresarnos a recogerlos. Algunos dejando incluso los perros porque no podían los perros latir de noche porque descubrían a esa multitud de pueblos en la montaña, y los gallos incluso amarrarles el pico para que no cantaran porque nos descubrían y nos mataban. Y así cruzamos el Río de Oro, miles y miles de campesinos que llegamos a diferentes partes de la frontera venezolana, a ese pedacito de patria que nos salvó. Y bueno, así llegamos empujados por esa violencia paramilitar que desató el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y que de alguna manera también ha continuado Santos, ¿verdad? Claro, es la continuación. Santos fue ministro de Defensa en su momento y estaba bajo el mando de esas operaciones militares, que eso fue dirigidas del gobierno con los paramilitares que sembró allí para que nos sacaran de las tierras, de nuestras tierras, y dejáramos pues todo lo que quedó allí. Allá dejamos nuestra patria, nuestra amada Colombia, y dejamos todas nuestras cosas, seres enterrados allí, en esas trochas de Colombia. Y gracias a aquel momento
que Venezuela vivía la llegada del presidente Chávez, que nos dio la mano desde un principio, que nos acogió en su tierra, que nos dotó de cédula de identidad y nos liberó y nos incrustó en la Constitución. Tal vez yo digo que, siempre he dicho, ¿no?, que la más completa y digna del mundo. Y además de eso, votada por el pueblo, Votada por el pueblo, sí señor. que es un antecedente, el primer antecedente en todo el mundo. Bueno, esa es la situación que está planteada desde el punto de vista de un compatriota que es colombiano también. Esther, vos soy presidenta de la Fundación de Estudios Fronterizos. Esa situación que está planteada en la frontera, ya no es, que sabemos que no es nueva, tiene nuevos ribetes hoy día, hay una nueva situación, hay una nueva circunstancia. Bueno, en primer lugar te agradecemos muchísimo que hayas dedicado este tiempo para este tema, ¿no? Y sobre todo para las personas que estamos aquí acompañándote, ¿no? Porque realmente considero que es desde este espacio, desde la base, desde los sectores que están viviendo las situaciones donde realmente podemos encontrar una mayor profundidad y una mayor sabiduría para encontrar las soluciones, ¿no? Por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Creo que la gente que vive las situaciones es la que tiene que decir cómo hacer para resolver una situación determinada. Correcto. Y articular eso con las políticas del Estado y con los compromisos internacionales, etcétera, ¿no? Pero en realidad creo que esta situación ha sido, a pesar de lo doloroso que implica, ¿verdad? Porque cuando están en juego la familia, los sentimientos, los niños, los padres, los abuelos, eso que toca a la familia, eso es algo que duele mucho desde el punto de vista humano, ¿no? Pero ha servido para desenmascarar situaciones que estaban ocultas. Esa es una primera cuestión. Por ejemplo, ¿cómo es eso del paramilitarismo? A mí me llamó mucho la atención, me preocupa muchísimo eso, y creo que esta oportunidad ha sido maravillosa, ¿verdad? Rescatando la intención, por ejemplo, del gobierno del comandante Arias Cárdenas, ¿verdad? Porque hay que rescatar y reconocer que desde su primera gestión fundó el Instituto Zuliano de Estudios Fronterizos. Después, en el transcurso del tiempo, esa institución fue eliminada por el exgobernador Pablo Pérez, y luego en esta nueva gestión se rescata, pues. Hemos hecho un proceso jurídico administrativo para darle el espacio y la dimensión que necesita un Estado fronterizo para abordar desde el punto de vista científico, político y sociopolítico, ¿verdad?, lo que es el problema de frontera. Tenemos que reconocer autocríticamente que ha habido una cierta lentitud, una cierta desidia en cuanto a las políticas fronterizas. Y nosotros muy cómodamente hemos descansado sobre la responsabilidad de los militares como guardianes de la frontera. Pero en realidad la Constitución nos avala a todos los venezolanos para lo que se llama la defensa integral de la nación. Claro. Y en este caso, pues los ciudadanos tenemos la obligación de preocuparnos. Somos corresponsables, somos corresponsables, ¿verdad? Y la defensa es integral, quiere decir, incluye a todos los ciudadanos que habitan el territorio venezolano. Y eso debe quedarnos claro, pues. Aquí no se basa, el punto de partida no es el reconocimiento de especialistas en frontera. El punto de partida es el reconocimiento del pueblo que vive cada día, cada minuto, cada segundo, la violencia que se ha desatado, la ocupación del territorio por las bandas paramilitares, ¿verdad? De lo cual quiero expresar realmente una hipótesis de trabajo. Vamos a ponerla así como una hipótesis de trabajo, ¿no? Y que realmente no ha habido, vamos a decir así, el examen profundo, continuado, persistente, que se manifieste en una política que se desarrolle por etapas. Es decir, hemos hecho algunas actuaciones, tenemos organismos que se ocupan de eso, pero no ha habido realmente la estructuración de un plan, que es la intención que tiene el presidente Maduro en este momento, es, ¿no?, la parte autocrítica nuestra como venezolanos. Exactamente, y yo creo que eso es bien importante. Comenzamos a resolver un problema cuando reconocemos nuestros errores, ¿no? Y independientemente de eso, de los errores que hemos podido cometer, en esa frontera han existido guardianes históricos, desde las etnias nuestras hasta precisamente los compañeros como Juan Carlos, ¿verdad?, desplazados, que se han ubicado en sitios inhóspitos, que han tenido que comenzar la vida como si empezara a gestarse la humanidad en ese momento, ¿verdad? Y el paramilitarismo. ¿Qué es eso del paramilitarismo? Nosotros tenemos una idea nueva, por decirlo así, de lo que es el paramilitarismo, pero en realidad, en este momento yo me atrevo a asegurar que Álvaro Uribe se prestó como laboratorio, ¿verdad?, e incluyó al gran país de Colombia como un laboratorio del imperio
para experimentar con lo que es la nueva visión de la guerra que no ha cesado nunca. A nosotros nos han metido una mentirita, que terminó la Primera Guerra Mundial, que comenzó la Segunda Guerra Mundial, que terminó la Segunda Guerra Mundial, y realmente, ¿verdad?, la guerra es continuada. En la lucha del imperio por apoderarse de las riquezas de los demás pueblos del mundo no ha cesado en ningún momento, solo que ha cambiado de careta. Se quita una careta y pone otra. Y en este momento, ¿verdad?, está materializándose lo que fue una estrategia que se vino cocinando y que se vino desarrollando desde hace muchos años a través de lo que hoy conocemos como el paramilitarismo, que es la privatización de la guerra. Es decir, los ejércitos nacionales oficiales no podían actuar de la manera en que el imperio ha querido y ha actuado en distintas partes del mundo. En otras partes lo han llamado contratistas privados, por ejemplo, en Irak, en Afganistán, un en Libia. contingente increíble. Las estadísticas, en otro programa podemos, te prometo que podemos abordar ese tema, porque las estadísticas están de cómo se ha ido trasladando al sector privado la guerra, es decir, el no compromiso de los ejércitos nacionales y el abordaje a través de personas que no pueden ser requeridas, ni juzgadas, ni atacadas por ningún pienso, ¿no? De manera que esa es la situación que tenemos. El paramilitarismo ha sido un experimento, ¿verdad?, que en este momento ha culminado exitosamente, entre comillas, ¿verdad?, porque verdaderamente han intervenido en Libia, intervinieron en Siria, en todo el Medio Oriente, el Estado Islámico conocido ampliamente en el mundo, ¿verdad?, por sus características, y desde mi punto de vista se preparan para introducir ese tipo de elementos no solamente en países pequeños, sino también en China. Y que Dios quiera que no sea así. Que no sea así. Que no sea así. Pero evidentemente estamos ante una estrategia imperial en la cual todos los pueblos del mundo, todas las organizaciones, todos los ciudadanos que se sientan responsables y que tengan un sentido de humanidad y solidaridad, tenemos que unirnos para enfrentar ese flagelo. Gustavo también está con nosotros. Gustavo anda un poco mal de la garganta, pero esperemos que se le pueda escuchar bien, como el gallito, ¿no? Que cante claro. Bueno, camarada, dándole continuidad, o retomando el punto de la profesora Esther, ahorita recientemente un señor llamado Chuck Nagin, miembro del Departamento de Estado norteamericano, planteó que la nueva doctrina norteamericana es la guerra sin fin. La nueva doctrina que está planteada. Claro. Entonces, en esa concepción de hegemonía y de dominio mundial que tiene el imperialismo, de eso no se escapa ningún parte del planeta. Y específicamente ese es el posicionamiento que ha hecho el imperialismo norteamericano en nuestra querida Colombia, ¿no? Donde ha instalado 7 bases militares y que, por supuesto, como dice la profesora, el experimento de lo que ha significado la práctica del paramilitarismo como privatización de la guerra, utilizar otros elementos para no acusar directamente al Estado, eso ha sido lo peor que ha sucedido en Colombia. Ahora, veamos cuál ha sido la historia, qué ha pasado en Colombia. Nosotros, más allá de lo emblemático que significó, la pérdida que significó para el pueblo colombiano, como fue el colombiano más insigne del siglo XX, que fue Jorge Eliezer Gaitán, un 9 de abril de 1948. Si revisamos desde 1830 hasta esa fecha, el Estado colombiano, la oligarquía colombiana ha desarrollado 153 guerras en 118 años. 153 guerras civiles, entre esas la Guerra de las 1000 días, que es otra guerra de una gran significación histórica y que tuvo consecuencias incluso para Venezuela. Eso fue en los años 1899-1903, en la cual esa guerra hubo un general incluso venezolano, Rangel Gavirra, que siendo apoyado por los elementos oligárquicos colombianos, intentó penetrar hacia Venezuela y fue derrotado. Vean cómo simultáneamente se conjugaba la acción de la oligarquía colombiana y paralelamente la acción del imperialismo que lo representó en aquel momento, el bloqueo naval y la agresión militar que hicieron a través de naves de guerra, Alemania, Italia, Holanda,
contra Venezuela, para que veamos cómo se concatena la acción paramilitar históricamente y ahora actualicémonos, o sea, ubiquémonos hoy en el día de hoy. Ahí está Colombia. Habría que ver, habría que analizar, invito a que analicemos el presupuesto de la nación colombiana. ¿Cuánto está? ¿Qué parte del presupuesto está destinado a la guerra? Diputado Gustavo, vamos a hacer disculpe que lo interrumpa, vamos a hacer un pequeño pausa. Cuando regresemos le damos otra vez el bate a usted, porque eso que está diciendo está bien, pero bien interesante, se los dije, se los prometí. Este programa va a estar bien bueno y nos vamos a entrar de muchísimas cosas y ya lo empezamos a hacer. Y queda con el bate al hombro también Albert Moreno, que está pendiente ahí también para batear la línea que le vamos a lanzar ahorita. No se vayan a ir muy lejos porque vamos a continuar aquí desde el Parque La Marina en Maracaibo, llevándoles a ustedes a voz alzada, hablando sobre la situación fronteriza de Venezuela con Colombia, pero también vamos a hablar en las próximas partes del programa del primer encuentro fronterizo por la paz que se va a desarrollar en el mes de noviembre. Ya regresamos.